Nuevamente, para poder eliminar la curva que continúa, vuelvo a hacer un clic y elimino la curva para poder generar una recta. En el caso de que yo genere, por ejemplo, una curva, vamos a generar, ¿cierto?, una curva aquí. Yo puedo ver que al seleccionar con mi herramienta de selección directa, puedo ver que tengo los dos controladores de esta curva. Si yo quiero mover estos controladores, esta curva se maneja de manera igual. Para que esto no pase y dejen de ser controlados de igual manera y cada uno sea de manera independiente, tenemos que presionar nuestra tecla Alt. Al seleccionar nuestra tecla Alt, voy a poder dirigirme a uno de los controladores y poder moverlo de manera independiente en el caso de que yo quisiera, por ejemplo, que estas dos curvas que aparecen aquí estén en diferente dirección. En el caso de que yo esté creando una curva, un elemento totalmente curvo, vamos a generar un punto, ¿cierto? Otra curva y la última. Y en el caso de que yo quisiera cerrar este elemento y quisiera mover el último punto antes de cerrarlo, para que tenga otra dirección, nos tenemos que dirigir a nuestra barra espaciadora y hacer un clic mientras estoy generando el último punto. Entonces yo al hacer un clic voy a presionar la barra espaciadora y puedo mover este punto de cierre en otra dirección. Y queda el elemento totalmente cerrado, pero con la dirección, ¿cierto?, del último punto en otro lugar. Bueno, además de la herramienta pluma, tenemos otras opciones de dibujo, las cuales vamos a ver a continuación. Tenemos las formas sencillas. ¿Cuáles son nuestras formas sencillas? Aquí, dentro de la barra de herramientas, aparece el rectángulo. ¿Ya? Si mantengo un clic sostenido, puedo ver que hay distintos tipos de formas en este listado. Ya, la primera opción es el rectángulo. Voy a seleccionar el rectángulo. Tengo distintas opciones de utilizar esta herramienta. La primera es hacer un clic y arrastrar y yo puedo generar un rectángulo de la medida que yo necesite. En este caso no estoy viendo la medida específica, sino que solamente lo hice al ojo. Yo puedo asignar una medida específica a ese rectángulo. ¿Cómo lo puedo hacer? Vamos a ir a Ventana y vamos a abrir Transformación. Al abrir este panel de transformación, podemos ver aquí que yo tengo la opción del punto de referencia. Es lo primero que aparece. ¿Cuál es el punto de referencia? Es hacia dónde va a crecer o yo voy a transformar la forma que estoy seleccionando. Por ejemplo, si yo quiero que crezca desde el centro, simplemente tengo que seleccionar el punto de referencia al centro. A continuación aparecen los ejes, eje X y eje Y, que es la ubicación de mi elemento. Aquí puedo ver, ¿cierto?, que está a 7 centímetros de el punto 0 y a 4 centímetros en el eje Y, ¿cierto?, de el punto 0. También tengo la opción de cambiar la anchura y la altura de este rectángulo. Esta anchura y esta altura puede ser de manera proporcional en el caso de que yo tenga el enlace activado. Si se fijan aquí, yo voy a cambiar, por ejemplo, a 10 centímetros de ancho. Y si se fijan, automáticamente la proporción de la altura cambió. Aquí podemos ver, ¿cierto?, nuestro rectángulo que ahora está de 10 centímetros por 4,9. También tengo la manera aquí de cambiar el ángulo de mi elemento. En el caso de que yo quisiera, por ejemplo, rotarlo a 60 grados, lo puedo realizar directamente desde este panel. También tengo la opción de sesgar mi elemento. ¿Qué es sesgar? Es poder modificar la dirección que tiene alguno de los puntos asociados a este elemento. Por ejemplo, si yo digo que se sesgue mi elemento en 45 grados, ¿qué es lo que hizo? Movió los puntos de abajo hacia un ángulo de 45 grados. Presionando comando Z volvemos
entonces a nuestro archivo original. Aquí podemos ver a continuación las propiedades del rectángulo. Nuevamente nos aparece la medida, que es la misma que aparece en la parte superior, el cual yo también podría modificar directamente desde aquí. Al igual que la rotación, yo puedo rotar mi elemento también directamente desde aquí. Las opciones que aparecen un poquito más abajo son de los ángulos de las puntas redondeadas. Si se fijan, dentro del rectángulo hay unos controladores aquí al centro de cada uno de los vértices, que son los vértices de puntas redondeadas. Yo puedo cambiarlos directamente acercándome a uno de estos puntos y haciendo un clic y arrastrando hacia adentro. Y si se fijan, aquí va a cambiar el tamaño del ángulo de este vértice. O podría perfectamente, ¿cierto?, modificarlos directamente desde el panel. En el caso de que yo quisiera, por ejemplo, que todos los ángulos fuesen diferentes, yo podría asignar que el ángulo superior derecho esté a 0 centímetros y el inferior izquierdo también. Ya entonces ahí puedo generar una forma totalmente diferente y con ángulos, ¿cierto?, variados en sus vértices. Además de eso, si yo quisiera modificar lo mismo, pero no directamente desde este panel, puedo dirigirme a la herramienta de selección directa, seleccionar el punto que quiero modificar, solamente el punto, y en este caso queda asignado, ¿cierto?, el controlador de vértice solamente de este punto. Y puedo modificar, ¿cierto?, el ángulo del vértice solamente de este. Además, dentro de este panel aparece la opción en la parte inferior, ¿cierto?, 3 opciones que están aquí. La primera es escalar, ¿cierto?, las puntas redondeadas del rectángulo en el caso de que yo quiera modificar, ¿cierto?, el tamaño